Estamos en la campaña 40 días de compañerismo. Este es un espacio para aprender a amar a Dios y a los demás. Y es en este grupo pequeño donde podremos aplicar la palabra de Dios. Mantente conectado e invita a otros, porque vivimos para cuidarnos unos a otros. Hola, bienvenidos a este tiempo de 40 días de compañerismo y vamos a estar en este día charlando sobre el tema de alcanzar juntos a otros y está conmigo nuestro querido Nelson. Nelson, ¿cómo estás? Bien, pastor. Hola, pastor. ¿Cómo ha estado? Dios los bendiga a todos. Iglesia, en los grupos vamos a hablar sobre el evangelismo y que el Señor nos acompañe el día de hoy. Sí, y podemos empezar a reflexionar este diálogo sobre lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, donde habla del amor, que el amor es bondadoso. Y esto de que sea bondadoso no es una sensación, sino es algo que tiene que ver con la acción, es la actividad, hay que demostrarlo. El amor es bondadoso. Y la bondad, normalmente uno piensa que la bondad es solo ser bueno, ¿no? O hacer algunas cosas que nos dicen que somos buenos, como comprar el pan para la esposa a primera hora, los huevos, como portarnos bien, eso es bueno. Pero la bondad va mucho más allá. La bondad es poder hacer una acción para los demás. Entonces, cuando yo hago algo para los demás, eso es bondad, la acción que me lleva a bendecir a otros, para que lo tengamos claro ahí mientras vamos dialogando. El amor es bondadoso y en estos días de compañerismo, son 40 días, aquí invitamos a la iglesia y vamos a enfocarnos también en los 5 propósitos: evangelismo, compañerismo, discipulado, adoración. Y estos propósitos nos llevan a hacer algo especial como comunidad. Pero el motor para cumplir los propósitos es el amor. No podemos hacer nada si no hay amor. Y las cosas no salen bien si no hay amor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú como padre, como esposo, haces algo y no le metes allí el amor? Yo pienso que no hay nada. El eje transversal para mí de la Biblia es el amor. Si no hay amor, dice Pablo, no hay nada. Somos metales que resonamos. Pero si hay amor, pues hay muchas cosas bonitas. Y dice la Biblia sobre el amor, ¿no? Para mí el amor, el significado es dar la vida por otros, como lo hizo el Señor Jesús, como dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su único Hijo, por amor a nosotros. Y es lo que nos pide también el Señor Jesús, que podamos amar a la manera de Él. Claro, y hemos experimentado el amor del Señor, así que hay que hacerlo a esa manera. Y pues será la oportunidad de poder reconocer en estos días que vamos a hacerlo a la manera de Dios, a la manera de Cristo Jesús. ¿Y por qué hacerlo? Ya le estamos diciendo, por la sencilla razón de que hemos sido amados por Jesús, pero que también Jesús nos dio ese ejemplo de amor. Y qué lindo, porque Él nos amó tanto que nos eligió, pastor. Él eligió al que está allá en el grupo y estamos hablando de los 5 propósitos y en este es el evangelismo. Él te eligió con un propósito específico. No hay plan A para el pastor David tiene un plan ya, el Señor Jesús lo trazó, y para ustedes que están allá hay un plan A. No B, X, Y, Z, no, es solo un plan y el Señor lo diseñó para ti y si Él te llamó a hacer eso, hazlo. Y estas expresiones de amor y de bondad del Señor Jesús, en la Biblia tenemos muchísimas historias, pero hay una en especial, Nelson, y curiosamente la encontramos en los 4 evangelios. Y es la historia de la multiplicación de los panes y de los peces para alimentar a la multitud. Y pues vamos hoy a ver esa historia en el libro de Marcos. Y por eso les invitamos a que ustedes allí también nos acompañen a esta lectura del libro de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 35. Leemos así: Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Y sigue diciendo el texto: denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús.
Eso costaría más de 6 meses de trabajo, dijeron ellos. Objetaron, dice la palabra. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó el Señor Jesús. Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Pues qué hermoso texto. Y sigue. Comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. O sea, sobró esto. Tremendo milagro. Los que comieron fueron 5,000. Y llamamos normalmente a este pasaje cuando el Señor Jesús alimenta a los 5,000. Pero tenemos que conocer un poco acerca del contexto. Y el contexto es que son 5,000 hombres nada más. Pero no se cuenta en la Biblia las mujeres y los niños. Y es hermoso porque no son solo 5,000. Algunos piensan que es entre 15,000 y 20,000 personas. O sea, no fueron unos pocos, fueron demasiados. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta temporada de evangelismo. Que llevemos la palabra. Si tenemos en la mente 2 o 3 personas, no. Van a ser más de 2 o 3 personas. Que el Señor ponga esa disposición y que podamos hacer milagros por medio de la evangelización. Es tremendo esto. Y una tendencia nuestra que necesitamos ampliar es que siempre vemos la vida modo espiritual y que Jesús está supliendo necesidades espirituales. Y esto de ampliar es que en este texto Jesús está supliendo necesidades no solo espirituales, sino una necesidad física, que es la comida, el alimento, la satisfacción, y también necesidades emocionales, porque ¿cómo estarían ellos ese día? Con una persona hambrienta, ¿tú te imaginas? Una persona no, sino 5,000 más unas 15,000 personas hambrientas. Y los discípulos de Jesús controlando ese ambiente, emocionalmente estaban también mal, pero Jesús les pudo alimentar. Así que Jesús suplió una necesidad física y emocional. Y es hermoso porque aquí es donde va nuestra primera característica o punto, y es que debemos reconocer la necesidad. Y Jesús, pienso que es esa persona, es nuestro Dios, quien está pendiente de cada una de nuestras necesidades. En el texto, la primera necesidad es espiritual. Si lo leemos en el contexto, es espiritual, pastor. Pero él también va un poco más allá. Ya tenían hambre, ya estaba tarde. Y ya cuando empieza a ser cierta hora, a uno le da hambre. Y el Señor Jesús vio la necesidad. Y esa necesidad era física. Entonces, debemos reconocer la necesidad, pastor. Así es. En esto necesitamos crecer en saber reconocer esa necesidad de las personas, pero también saber expresarla. ¿Sabe que muchas personas tienen necesidades y no las reconocen, no las expresan, no las comparten con otros? Así que tenemos ahí 2 retos. Uno, el identificar y reconocer necesidades, pero aquellos que están pasando por necesidad también comunicarlo, compartirlo con su grupo, con su líder, con amigos que pueden responder a esa necesidad. Sí, yo creo que piensen un momento ahí en los grupos. ¿Qué necesidad hay en la comunidad? ¿Qué necesidad hay en los grupos? Tal vez hay un grupo donde hay una necesidad de una persona, dice, bueno, oremos porque no tengo comida. Y nosotros sí oramos y queda ahí. No, la necesidad debe ser suplida como lo hizo el Señor Jesús. Y es ahí donde debemos estar nosotros muy pendientes y tener el discernimiento espiritual. Y no solo vamos a orar por ella. Entre el grupo vamos a empezar a hacer algo. Ya hablamos de la bondad, que es una acción para los demás. Entonces vamos a recoger lentejas, vamos a recoger granos y vamos a dárselos porque el Señor Jesús suple todas nuestras necesidades. Así que, como les reitero, piensen qué necesidad está en el contexto, comunidad, en el trabajo o universidad donde ustedes están. Y ya que nombras esos grupos, no solamente es una necesidad material, la ausencia de alimentos, hay otras necesidades emocionales. Por ejemplo, nuestros jóvenes están en este momento siendo bombardeados con muchas cosas
Y encontramos grupos de jóvenes que están con ansiedad, con depresión, con estrés, con pensamientos suicidas. Ese es otro tipo de necesidad que necesitamos reconocer a nuestro alrededor. Así que tenemos una tarea muy bonita en nuestros grupos de ver a nuestro alrededor, hacer ese repaso y poder reconocer hay necesidades. Bueno, ese es número 1. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso? Y el siguiente paso es el que registremos y revisemos qué tenemos. Así que realicemos un inventario de qué cosas nosotros tenemos a la mano. Muy claramente esto cuando Jesús les dice, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué hay a la mano? Y es importante hacer un inventario. Es muy importante. Y el Señor Jesús dice, bueno, venga, ¿qué es lo que hay? Hay gente que tiene hambre, son 5,000 personas con hambre. Dice, bueno, ¿qué tenemos? Y hay panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y quiero preguntarles para que ustedes dialoguen en el grupo, ¿qué es lo que Dios les ha dado? ¿Qué tienen? Realicen un inventario como nos comentaba el pastor. Ese es el segundo ítem o característica. Entonces es donde debemos mirar nuestra maleta y decir, bueno, yo soy bueno ¿para qué? Para evangelizar. Yo soy bueno para grabar audiovisuales. Yo soy bueno para los niños. ¿Qué Dios te dio? Eres psicólogo, debes aconsejar. Todas esas cosas que el Señor nos dio, debemos usarlas y hacer un inventario para poder hacer algo muy lindo para el Señor. Probablemente seas de aquellos que luchan con su autoestima. No sé, no puedo, no tengo, me da temor, me da miedo. Ese tipo de estados de ánimo hay que saberlo superar. Recuerda, Dios te capacitó. Hay un estudio que dice, Nelson, que el ser humano tiene entre 500 a 700 habilidades. Imagínate, muchas habilidades, muchas capacidades. Y tú tienes miles de capacidades, tienes miles de oportunidades también. Tenemos muchas. Reconozcamos que tenemos. Hay que ser agradecidos. Dios nos dio cosas, talentos, habilidades. La posición social es importante. La profesión que tienes es importante. Tu emprendimiento es importante. ¿Qué otra cosa sería importante tener en cuenta en este segundo aspecto? Yo pienso que es muy importante tener en cuenta los dones a los cuales Dios nos dio. Y hablando de las habilidades que el pastor nos dice, yo solo estoy utilizando como 500, me faltan 200 más. ¿Te faltan 200? No, faltan muchísimas más. Yo creo que uno utiliza entre 5 o 10. Pero debemos tener claro que hay unos dones que el Espíritu Santo nos ha dado para usarlos para el bien de otros. Y es ahí donde debemos hacerlo. Debemos utilizar esos dones para Dios. Y estábamos en un grupo en Caracol con la familia Álvarez, aprovecho para saludarlos, y estábamos en un diciembre. Y estamos haciendo novenas para los niños y estamos preparando regalos. Y fue el 23 o 24, no recuerdo muy bien el día. Perdón, Caracol es no el canal, sino el barrio que queda acá cerca en la iglesia. Sí, no es Caracol. Para mi claridad, la claridad muchos dicen, wow, Caracol. El barrio Caracol. Y estábamos ahí y de repente nos dieron como 30 o 40 panes. Nos dieron para el refrigerio de esa vez. Y llegaron más de 100 niños. Wow. Y lo que dijimos fue, oremos. Y mientras orábamos, hubo multiplicación de los panes. Porque sobraron, no voy a decir como en el texto 12 canastas, pero sobraron entre 15 o 20 panes. Y es que Dios puede hacer eso cuando nos disponemos a estar con Él, cuando estamos ahí utilizando esos dones para el beneficio de los demás. Él puede hacer esos milagros una y otra vez. Y te invito a que uses tus dones, el de discernimiento, el don de sanidad, que otros dones tenemos que podamos usar para el bien de las personas, del evangelismo, de los grupos, de nuestra comunidad. Necesitamos reconocer los dones que Dios ha puesto en cada uno. Dios ha puesto mínimo un don en cada miembro de ese grupo. Entonces, hagamos la suma. Si son 6 personas del grupo, ¿cuántos dones ya hay disponibles? 6 dones. Y son dones que van a ayudar a poder responder a esa necesidad. Pero ahí viene el tercer punto. El tercer punto sería responder con disposición. Y ese reto que les puso Jesús, vayan ustedes. Y los discípulos solamente obedecieron, respondieron. Y hay que responder con disposición. El Señor nos ha enviado a todos. Y tú que estás en el grupo, el Señor te ha enviado
a algo en específico. No sé a qué te ha enviado, pero debes responder con disposición. En esta nueva temporada de grupos, varios grupos nuevos. Y la idea es en la otra nueva temporada que existan otros 8 o 10 grupos por distrito para que podamos hacerlo de la mejor manera. Y ellos respondieron con disposición. Ellos fueron atentos. El Señor Jesús les dijo, bueno, ya tenemos los panes, los peces, vayan. Y ellos ¿qué hicieron? Se pusieron el uniforme, se pusieron la camiseta y fueron y respondieron con disposición. Muy lindo, pastor. Entonces podemos decir que hubo obediencia, impulsados por el amor de Cristo, pero otro elemento es la fe. Creyeron y pues el Señor Jesús es tremendo en hacer este milagro. Y aquí viene algo para nosotros. Hay muchas cosas grandes acá, pero uno es que Dios está confiando. Dios confió. El Señor confía en nosotros. Pensamos nosotros, es que lo que yo tengo no es suficiente. Para Dios no es así. Solamente 5 panes y 2 pescados bastaron. Es suficiente con lo que tú tienes en casa. Solo es que respondas. Eso es algo grande. Dios va a hacer el milagro, pero encontramos otras cosas grandes en este pasaje. Y Dios hace el llamado, y en ese llamado debemos responder. Y mientras el pastor hablaba, mi hermano tomaba muchísimo, era alcohólico. Y él decidió ir a varias iglesias y como que no le prestaron atención. Y en Alcohólicos Anónimos, él hizo una llamada, solo una llamada. Y no pasó más de 5 minutos y le respondieron. Y él está ahorita en Alcohólicos Anónimos. Si nosotros hiciéramos lo mismo y respondiéramos de inmediato, yo sé que el Señor podría hacer cosas impresionantes. Debemos responder al llamado. Y no es solo el pastor o el pastor David o los líderes. Eres tú. Dios hoy te está llamando a que respondas a lo que Dios te llamó a hacer. Bueno, fueron 12 discípulos, probablemente más. Fue Jesús, una multitud de alimentar. Pensamos unos 15,000. Nosotros acá en la iglesia, ¿cuántos seríamos? Acá en esta iglesia central en Kennedy, somos más de 12 personas. Allá en los grupos. Y si nosotros nos disponemos, ¿será que Dios aún puede hacer milagros de multiplicación y bendición? Pastor, yo pienso que el Señor lo puede hacer. Y yo lo creo. En esta nueva temporada de compañerismo de los 40 días, no podemos salir iguales. Deben nacer nuevas iglesias, nuevos grupos. No nos podemos quedar estancados. Porque eran 12, ¿cierto? Para 5,000. Si hacemos el promedio, son 400 personas en promedio. Pero si hacemos la cuenta de los 15,000, son 1,250 personas por discípulo. ¿Cuántas personas estás discipulando? Yo me imagino todo eso, todas esas personas, la comida, y Dios lo hizo posible cuando respondemos con diligencia y amor y obediencia. Así es. Pues oremos de eso. Vamos a orar. Yo quiero que oren en el grupo y que esto no sea una campaña de compañerismo más, sino que podamos hacerlo posible. Y oremos. Señor, hoy te damos gracias por compartir este texto, porque tú haces milagros y aún los puedes hacer, porque podemos responder con diligencia, porque podemos realizar ese inventario y esos dones que Dios nos ha dado es para ponerlos al servicio de otros. Pero también debemos mirar y reconocer que hay una necesidad espiritual, física y emocional. Señor, ayúdanos a responder, a hacer la respuesta en amor y en diligencia y en obediencia, Señor. Gracias. Así es, Señor. Amén. Así que podemos decir que el amor nos impulsa a la evangelización. En estos días de compañerismo, 40 días de compañerismo, vamos juntos a alcanzar a otros. Bendiciones. Bueno, pero antes de despedirnos, convocamos en este momento que en los grupos ustedes puedan responder las preguntas. Número 1. Número 2. Generen un plan de alcance a la comunidad. ¿Cómo van a alcanzar esa comunidad? Así que entremos en materia de las preguntas, respondamos, hagan un plan y emprendamos un evangelismo allí con los grupos. Un abrazo, Dios les bendiga, que estén muy bien. Estamos en la campaña 40 días de compañerismo. Este es un espacio para aprender a amar a Dios y a los demás. Y es en este grupo pequeño donde podremos aplicar la palabra de Dios. Mantente conectado e invita a otros.
porque vivimos para cuidarnos unos a otros.